Dios bendiga en esta gloriosa atardecer. Las paz y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo lo esté amparando de una forma muy especial. Le habla tu hermano doctor Arami Ascensión de la comunidad Renovación Carismática, y bienvenido a nuestro Catecismo de Fe. Y el episcopal que tenemos hoy la vamos a estar ejercitando en algunos ejercicios episcopales que van a ser de sumamente importancia para la vida de nosotros. Y el mensaje de hoy se va a tratar acerca de la certeza matrimonial y que el Señor nos lleva a vivir esa vida osádicamente. Y la osadía es parte también del matrimonio del hogar, también de convivir en convivencia con la familia de tu hogar. Y se va a tratar acerca de esto, y vamos a empezar con este mensaje que va a ser sumamente importante. La certeza matrimonial es una convicción y un vínculo de fe que cada día lleva a la pareja a apropiarse en su creencia de fe matrimonial con espera y escucha en esa certeza de esa fe conviccional y osádicamente. Es decir, que la osadía también es parte de ese estándar de vida dentro del hogar, dentro del matrimonio y dentro de la familia, que se debe convivir unánimemente, pero con certeza y confiando en la fe y en la espera que Dios va a proveer en tu casa. Y la certeza matrimonial aquí tiene que ver con la convicción y tiene también que ver el vínculo de fe dentro de la pareja, pero es parte de que ese matrimonio se apropien en su creencia de fe matrimonial y poniendo su matrimonio de la mano de Dios, y así osádicamente el Señor lo va a llevar por ese buen camino de acogimiento, que también es parte también de la espera y la escucha de las palabras de Dios, a donde nos va formando el matrimonio poco a poco, pero en esa fe matrimonialmente, pero ellos apropiándose de su creencia, de su fe también matrimonial. Y toda esa certeza matrimonial lleva a la familia a vivir una vida sin rigurosidad, lleva a vivir esa familia sin rigurosidad y sin malos prejuicios, sino van a vivir un matrimonio sanamente y saludablemente a lo que Dios le ha encomendado y Dios le ha confiado a ese matrimonio. Y toda esa convivencia matrimonial que se da tiene que apropiarse de su propia fe matrimonial y vivir esa fe con certeza, conviccionalmente y osádicamente dentro del lugar, que es parte del estándar diarios en la vida diaria de ese matrimonio, donde se va esforzándose con el Señor y se va apropiándose cada día más en esa fe matrimonial. Pero esa fe matrimonial tiene que ponerlo en el espera y en la escucha de Dios, esperar con fe y con certeza, como está escrito en la Biblia, que nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción que no se ve. El matrimonio está fomentado en esa base de la fe, y esa base también es sólida y está en la escucha y en la espera, es decir, esperar con certeza ese matrimonio en Dios, que Dios va a proveer. Por la fe entendemos que fue constituido el matrimonio en la pareja en esa base sólida y duradera, de modo que fue hecho por Dios y perfeccionado y formado en ese vínculo sólido y diseñado con excelencia y perfección para que fueran santos, para que la pareja fueran santos, perfectos y cabales ante toda circunstancia social, fueran santos y cabales. Pero el matrimonio fue constituido por la fe de Dios. El matrimonio fue constituido y se fue fomentando y fortaleciéndose en la base sólida de la fe del matrimonio. Y ahora el matrimonio ha venido a ser la base sólida de la sociedad, del pueblo, de la comunidad, y de vivir una vida en comunidad los unos a los otros. Y así el matrimonio se fue fomentando duraderamente en esa fe sólida, y fue personificado y formado por Dios en ese vínculos de solidaridad en el Señor, y diseñado con excelencia, perfección, para que ese matrimonio fuera santo, perfecto y cabal en cualquier circunstancia de la vida social, fueran
cabales en todo, preparado, pero es mediante la fe, y creyendo en Dios, confiando en Dios y poniendo su certeza cada día en esa convicción de fe, y así el matrimonio va a ser un matrimonio más duradero, más sólido y no deformado, ¿no? Porque está llevándose por algunos principios que lo lleva a esa vida pública y transparente dentro de la sociedad, y el matrimonio cada día se va perfeccionando más y se va haciendo más puro y excelente, que es parte de la función matrimonial en el hogar y es fomentado y constituido por la fe, ese matrimonio por la fe, y ahí ese matrimonio se va a hacer cada día más duradero y más sólido. Los deberes y los consentimientos matrimonial y el buen testimonio verdadero de fe nos da una vida sólida y nos lleva a la pareja a vivir conjunto, luchando cada día su penalidad y su pena, cada día luchando por el día a día y examinándose mediante la fe que es sólida en el matrimonio y lo lleva a ese amor exhaustivo de perdón en el hogar y sirve de buen beneficio sirve de buenos beneficios y de utilidad para el hogar, el matrimonio, pero en ese amor exhaustivo, perdonándose sin rencor algunos y manteniéndose en esa fe y examinando su día a día tras día a día con lucha y penalidades junto, pero eso es parte de los deberes del matrimonio también y del consentimiento también matrimonial, que el matrimonio aquí debe presentarse puro y dar buen testimonios de su vida de fe verdadera, que lo lleva a examinarse cada día mediante la fe y a luchar por el día a día, por su lucha, por sus penalidades también. Y es parte de ese matrimonio, se convierte exhaustivamente sólido, esa vida matrimonial, y que viene siendo uno de los beneficios del vínculo de la fe, en esa convivencia de fe y de certeza que el matrimonio debe llevar. No debemos llevar un matrimonio con una fe rigurosa. Porque la rigurosidad te lleva a los mal prejuicios y a deformar el matrimonio. Es decir, hermanos, debemos tratar simplemente llevar ese vínculo de fe examinándonos mediante la fe, que sea una fe verdadera y que ese deber sea también parte del consentimiento de la iglesia y también en esa vida matrimonial, que cada día están delante de Dios en comunión y ejemplo y con buen testimonio, siguiendo el camino de la fe, con amor y también con exhaustividad, que es parte del vínculo y la convicción de fe que todos los matrimonios tienen que llevar y apropiarse en esa creencia de fe matrimonial que ellos viven, porque está delante de Dios, y aquí el que lo representa es nuestro Señor, en ese vínculo de fe lo representa es nuestro Señor. La fe no incluye en el hogar, la fe no incluye en el hogar y no da referencia matrimonial afectiva y es imposible un matrimonio sin fe agradar a Dios y agradar a su hogar matrimonial, porque sin fe es imposible agradar a Dios y agradar también a tu hogar. Pero aquí vemos toda esta referencia matrimonial que es parte de la profesión de fe de los nuevos creyentes que viven una vida de matrimonio pura delante de Dios y que tienen referencia delante de Dios. Y la Biblia no habla que la fe no incluye en la iglesia y también no incluye en el hogar y no da referencia matrimonial afectiva, pero el nuevo creyente poniéndose de la mano de Dios, siendo transparente y dándole a reconocer que sin fe es imposible un matrimonio agradar a Dios. Sin fe es imposible un matrimonio agradar a Dios.
y agradar también a su hogar matrimonial, porque la Biblia nos dice clara que sin fe es imposible agradar a Dios y agradar también a tu hogar. Es decir, que hay que tener fe para seguir adelante y hay que tener convicción. De eso se trata el mensaje. La certeza matrimonial. No habla de esa certeza matrimonial. De eso se trata, de la fe. Es decir, que un matrimonio sin fe es imposible agradar a Dios y también agradar a su hogar, porque no hay fe. La fe es la base sólida por donde ellos se fundamentan y se solidizan en esa fe total. Y esa fe lo va llevando a la perfección total. Es decir, que un matrimonio que no aprende a tener un matrimonio sin certeza y sin convicción y sin fe, que no aprende a confiar en Dios, es un matrimonio que se desploma. Es decir, que entra en duda y entra en desequilibrios matrimonial, y eso desestabiliza el matrimonio, hermano. El matrimonio tiene que estar estabilizado en lo que es su certeza de fe y en su convicción en que ha creído. Y ahí se solidiza y se fomenta el matrimonio osádicamente, y también lo lleva a vivir ese estándar de la osadía a diario en su hogar, pero es mediante la fe, y se va perfeccionando y se va convirtiendo cada día más excelente, ese matrimonio excelente, pero he incluido en la iglesia. Y toda esa referencia del hogar y toda esa referencia matrimonial afectiva, unos la combaten no desde la duda, sino la combate desde la fe, porque la misma escritura nos dice que es imposible un matrimonio sin fe agradar a Dios y agradar también a su hogar matrimonial. Es imposible, porque la fe es la convicción de lo que uno espera y la convicción de lo que no se ve. Y entre medio de esa fe está la certeza de Dios, dándoles convicción al matrimonio en lo que es esa certeza. Y es parte de los beneficios matrimoniales, que convivamos una vida de fe, no de duda, porque si dudamos a lo que hemos creído, el matrimonio se desploma abajo, hermanos. Vale la pena un matrimonio desarrollar su fe con sensibilidad y con carácter fuerte y más maduro en la docilidad en el hogar, porque es imposible sin fe agradar a Dios y agradar a su hogar. Debemos mirar la biografía personal de la fe matrimonial de Ana, que sufrió la discriminación de su fe, perseveró y soportó con buenas ganas y esperó en el Señor y fue recompensada con el Señor. Esta biografía de esta referencia matrimonial de Ana que habla la escritura, nos dice que Ana estaba delante del Señor y valió la pena el matrimonio de Ana esperar, y fue desarrollado. Pero Ana esperó con sensibilidad, carácter fuerte en el matrimonio, que lo hacía siempre más madura a ella, y en esa vida de docilidad, dócil en el Señor. Pero Ana creyó en esa fe matrimonial, y esa biografía que miramos de esa fe matrimonial de Ana sufrió la discriminación de su fe, perseveró, soportó con buena gana y esperó y fue recompensada en el Señor. Es decir, que aquí en la Biblia vemos mucha referencia matrimonial y mucha biografía de algunos personajes en la Biblia que sufrieron también en el matrimonio, y el matrimonio cada día se iba haciendo más duradero y más dócil, pero eran porque muchos de los sacerdotes antiguos fomentaban ese matrimonio en lo que era la docilidad de la fe del Señor y en esa certeza de convicción, para que ese matrimonio sigan adelante con el Señor, en el Señor. Y aquí vemos mucha biografía y vemos mucha referencia matrimonial. Ana fue de una que sufrió la discriminación de su fe, soportó, perseveró con buena gana, esperó con confianza y certeza en esa convicción de fe y fue recompensada por el Señor. Es decir, hermanos, que la Biblia nos dice que es imposible sin fe agradar al Señor. Es imposible
un matrimonio sin fe agradar al Señor. Y vale la pena un matrimonio desarrollar su fe con sensibilidad y con carácter fuerte que lo hace ser más maduro y lo lleva a esa vida dócil. Es decir, esa vida de docilidad, en esa vida de docilidad que lo hace ser siempre más sumiso al Señor y sometido bajo misión. Es decir, que el matrimonio aquí se fomenta siempre cuando se deja desarrollar por la fe, trayendo un desarrollamiento progresivo y un crecimiento de la fe y un matrimonio que se va a fomentar en esa base y va a ser columna dentro de la sociedad, pero es imposible un matrimonio sin fe agradar a Dios y agradar también a su hogar. Lo despojamiento matrimonial en el hogar atrae parálisis emocional en el hogar y la fe es vistar cuando nos aferramos a ella y a Dios sin crueldad y sin rigurosidad matrimonial, sino siguiendo la paz matrimonial y la santidad para que en ese matrimonio pueda ser visto por Dios y para que ese matrimonio pueda ver a Dios en esa vida y en esos momentos difíciles. No tolerar el pecado tampoco y no tolerar ni ninguna circunstancia. Entonces así esa paz matrimonial va a llegar dentro del matrimonio, esa paz matrimonial y van a ser recompensados en toda esa obra por Dios va a ser recompensado ese matrimonio, pero es aferrándose en la fe y aferrándose también en Dios y poniendo esa certeza de fe vitalmente en su hogar y recordar que todo despojamiento matrimonial trae parálisis emocional. Recordar que todo despojamiento matrimonial trae parálisis emocional en el hogar. Trae parálisis emocional en el hogar y desequilibran el matrimonio, hermanos. Y lo deforman. Lo deforman el matrimonio porque hay un despojamiento matrimonial. Es decir, que la Biblia nos manda a no vivir la desigualdad entre parejas, ¿no? A vivir la unidad, la unión y a fomentar la paz dentro del matrimonio. Eso es lo que nos llama la Biblia. Es decir, si hay despojamiento matrimonial en el hogar, va a traer parálisis emocional. Tus hijos van a estar por un lado, el esposo va a estar por un lado, la mujer va a estar por un lado. Y eso no hay como un enrollo familiar. Hay un enrollo familiar, el cual el único que lo puede resolver ese enrollo familiar se llama Dios, mediante la fe, ligándolos en una persona y unificándolo de nuevo a que vivan ese vínculos y esa convicción de fe, que de eso que se trata la Biblia, hermanos. Pero identificando los días malos, difíciles, y no tolerando el pecado entre matrimonios. La separación fiscal en el hogar atrae problemas matrimonial y despojamiento conflictivo de guerra y de desformación penal y no sirven de bienestar y salud en la preadolescencia de los hijos, sino sirven de guerra y conflicto, hermanos, y eso atrae esa deformación en el hogar y esa separación fiscal, eso atrae fragmentación en el hogar y en el alma. Esa separación fiscal atrae fragmentación en el hogar y endurecimiento también en el alma de los dos cónyuges en el matrimonio. Y entonces no sirven de bienestar y de salud en la preadolescencia de sus hijos, si no lo lleva siempre a la guerra y al conflicto y a vivir una vida fragmentada, Esa vida fragmentada es muy terrible, hermano, porque trae problemas emocional, también matrimonial, porque lo despojo, hermano. Cuando se está despojando una familia, hermano, el hijo queda por allá, la madre queda por aquí, queda para acá. Hay un desorden emocional, hermano. Y si no hay un perdón por el medio, a donde pueda resolver ese vínculo matrimonial, hermanos, ese matrimonio terminan consumidos la madre, el padre y los hijos por ese despojo matrimonial. El despojo matrimonial trae consumición al alma de los hijos, del padre y de la madre. ¿Por qué?
Porque tenemos que toda separación fiscal, pensarla. Toda separación fiscal hay que pensarla. Toda esa separación fiscal hay que pensarla, hermano, porque trae problemas emocional, despojo, conflicto, guerra y deformación penal en el hogar, y no sirve de bienestar y salud en la preadolescencia de nuestros hijos, sino lo lleva siempre a la guerra y al conflicto. Y el alma queda fragmentada, su hogar, y todo queda fragmentado. Y su corazón endurecido por la fragmentación y por la separación fiscal. Es decir, que antes de tú separarte de una mujer por la ley, hermano, tienes que pensarlo, hermano. Pensarlo, y es mejor que el esposo, le otorgue el perdón. Ambos se otorguen el perdón, ambos. Porque si hay un perdón por el medio, en esa ruptura matrimonial, el perdón puede enmendar ese pecado y la familia puede seguir una vida saludablemente. Si hay un perdón en esa fragmentación, esa ruptura amorosa y matrimonial, puede ser restablecida y enmendada. Pero es cuando hay un perdón y ponemos a Dios por delante y ponemos la fe también y ponemos todos nuestros deberes delante de Dios. Entonces, por medio de ese perdón se puede ver una enmendación de ese pecado, y no puede ver, y esa fragmentación que quiere llegar a ese matrimonio, a esa familia, se va a alejar porque hay un perdón por el medio, y el perdón es lo que le da validez a la familia de nuevo, que vuelvan a reconstruirse y a vivir afectivamente como vivían. Pero si no hacen eso, hermano, hay una fragmentación en ese hogar, y hay un endurecimiento del alma. Y si hay un endurecimiento y una fragmentación, entonces ese matrimonio puede ser consumido por Dios. Hermano. Y antes de ese matrimonio entrar en esa fragmentación, tenemos que buscar a alguien que sea profesional de la conducta matrimonial, que sea profesional y que tenga un don de convencimiento, para que pueda esa familia ser convencido por ese profesional o un líder sacerdotal, lo lleve a la pastoral y puede ser convencido, y esa familia vuelva a desarrollarse en Dios, porque hay una fragmentación en el hogar y hay un endurecimiento. Y para poder darse, tiene que ver un buen profesional que tenga un don de convencimiento, que convence a esa familia y lo lleve por el buen camino mediante la fe y puesto en la mano de Dios el matrimonio, hermano. Pero toda fragmentación, hermano, es dura y difícil. Toda fragmentación, hermano, es dura y es difícil. Y todo eso trae penalidades en el matrimonio, en el hogar. Trae problemas, conflicto, guerra, división, ira, contienda, pleito, despojamiento, conflictivo. Toda esa separación fiscal trae todo eso. Toda esa separación fiscal trae todo eso. Toda esa deformación en el hogar. Pero si no van a un buen líder, y confesen sus pecados delante del líder, entonces puede venir una restauración y puede ser restablecida. Pero esa familia tiene que dejar toda crueldad y rigurosidad delante de Dios y delante del líder, para que pueda ser perdonado. Pero toda esa deformación penal viene por esa fragmentación. Por esa fragmentación viene. Fragmentación en el hogar y por endurecer el corazón. Es decir, que un matrimonio así, cuando se ve así, debe buscar auxilio por medio de un líder. Para que el líder lo examine y pueda convivir esa certeza de fe matrimonial osádicamente, de nuevo con su esposo, restablecido y restaurado en su hogar, hermano. Y todo eso, hermano, lleva ese matrimonio a la desperdición, La separación fiscal trae todos esos problemas conflictivos en el matrimonio, hermano, y tenemos que evitarlo, como dice el apóstol San Pablo, evitarlo, hermano. El sometimiento matrimonial nos socorre cada día y nos encomienda estar bajo oración y sumisión. El sometimiento matrimonial nos socorre cada día y nos encomienda estar
bajo oración y sumisión en el hogar y no llevar y nos lleva a confiar en esa fe matrimonial cada día y nos lleva a confiar en esa fe matrimonial cada día viviéndola armónicamente con buenos actos de amor y buena sana aventuranza de fe matrimonial y buena sana aventuranza de fe matrimonial. Pero hay que someterse en el matrimonio. Hay que someterse en el matrimonio para ser socorrido por Dios cada día y que el mismo Señor nos encomiende a vivir una vida bajo oración y bajo sumisión. En el hogar, los unos a otros los unos a otros, confiando en Dios, confiando en su fe matrimonial que va a salir adelante con Dios cada día, viviendo armónicamente con buenos actos de amor y valor y también y con buena aventuranza y con buena sana aventuranza en esa fe matrimonial. En esa fe matrimonial tener diálogos. Los matrimonios hoy en día no dialogan, no conversan, no hablan del día a día, cómo van a vivir el día a día, no hablan acerca de eso, no hablan acerca del mañana, qué van a hacer mañana, construir lo que van a hacer en el futuro. Tiene que haber ese diálogo entre medio en el matrimonio. Y eso es parte de la buena aventuranza de la fe matrimonial. Verse diálogos y hablarse de lo que van a hacer en mañana, lo que van a hacer en el futuro, en el pasado, porque eso es parte del diálogo matrimonial. Y ponerse al día, en comunión los unos a los otros y dialogando. Y siempre confiado y encomendado de la mano del Señor, porque la Escritura dice que es imposible sin fe un matrimonio agradar a Dios y agradar a su hogar y a sus hijos. Es imposible, hermano. El matrimonio, hermano, tiene que estar en ese estado de comunión y de diálogo constante. Y siempre enfrentar el día a día y hablar de lo que van a hacer en el día a día para que todo salga bien, pero es sometiéndose primeramente en la fe de Dios y en Dios y en el sacerdote, hermano. Entonces, el sometimiento matrimonial nos socorre cada día y nos encomienda a estar bajo oración, sumisión en el hogar y nos lleva a confiar en esa fe matrimonial cada día, viviéndola armónicamente con buenos actos de amor y valor y con buena sana aventuranza de fe y diálogo y comunión día a día. Día a día nos lleva a todo eso, hermano. Y eso es parte de la encomendación del matrimonio y de la fe. Y siempre tener la certeza de fe como una esperanza en el matrimonio. Porque la Biblia dice que sin fe es imposible ver a Dios. Tener la fe como esa certeza en el matrimonio, como esa certeza que y dice todos los días, yo voy a salir adelante con el Señor. Dice todos los días, yo voy a salir adelante con el Señor y con mi esposo. De mano de mi esposo yo voy a seguir adelante con el Señor. Decirse todos los días, de mano de mi esposo yo voy a seguir adelante con el Señor. Decirse todos los días y va a pensar y va a ver que va a crecer y te va a fomentar en esa fe, hermano. Encomiéndale a Jehová todo tu camino y tu obra matrimonial y todo tu bienes y tu hijo, y confía en él y él hará cumplir su obra de justicia en ti y será recompensado con todo su derecho a diario a ti y a tu hijo, hermanos, pero es la mujer y el esposo creyendo bajo sujeción y silenciosamente, la mujer y el esposo creyendo bajo sujeción y silenciosamente, hermano, pero también es confiando en Dios y encomendándose a Dios diariamente, hermano. Pero mira, la Biblia habla de la encomendación. La Biblia habla de la encomendación, hermano, también. Y la encomendación, la Biblia no habla de la encomendación. David encomendaba a Jehová todo su camino y todos los días David confiaba en Dios y toda su día a día y su vida David le salía bien, hermano. Hermano, debemos encomendarle a Jehová todo nuestro camino y toda nuestra obra matrimonial y todo también nuestro bien y nuestros hijos y confiar en él y él hará cumplir su obra de justicia en ti y en nosotros, hermano, y también en el matrimonio. Y seremos recompensados con todos sus derechos a diario, a tu hijo y tu familia también.
tu mujer y tu esposo, pero es creyendo en él, estando esa mujer, ese esposo, bajo sujeción y bajo esa vida silenciosamente, creyendo en Dios, confiando en Dios, puesto de la mano de Dios, confiando y encomendado en él. Y el derecho de Dios diarios en tu vida se da otorgado. Ese pan de cada día que Dios te da se da otorgado, pero es confiando en Dios, encomendándose en él, en esa obra matrimonial y encomendándole todo tu camino, también encomendando a tus hijos en ese camino, hasta todo tu bien, toda tu prosperidad, ponlo de mano del Señor y todos los días te irá bien. La mujer debe estar tranquila y quieta, bajo temor y obra de omisión, y siendo socorrida con abrigo y sustento y pan y agua, y dejar toda autenticidad matrimonial, sino seguir su fe puramente con Dios y de la mano de Dios, y Dios le otorgará fe en ese acto matrimonial. Dios le otorgará fe en ese acto matrimonial y también reconocer que la buena osadía de Dios en nosotros cada día se va haciendo osádicamente, y esa osadía es parte de la necesidad de la unión matrimonial en la familia. Es parte de la necesidad de la unión matrimonial, la osadía. La osadía es el estar día donde la familia se recrean, reposan, hablan, dialogan, están en comunión, están en meditación, en oración, están meditando por el día de mañana, qué van a pensar, qué van a hacer, y así se trata la osadía matrimonial, que es parte también de la necesidad de que los matrimonios piensen en Dios, pero la mujer debe estar tranquila y el esposo también tranquilo y quieto, bajo temor de Dios y bajo omisión. Estos son a los que han sido llamados por Dios, estar bajo esa omisión y dejar toda autenticidad matrimonial, dejarla toda y seguir la fe pura del Señor, que lo lleva a otorgarse en esa vida matrimonial santa y casta delante de Dios con buena osadía, osádicamente, y esa osadía es parte también de la necesidad básica en el hogar, en meditar, en relajarse, es parte de todo eso, hermanos, y así el matrimonio se va a fundamentar en esos frutos de la fe del matrimonio, ese matrimonio que da fruto se dan reconocidos como una gente que vive una vida mansa, casta, temple, que practica los dones y el carisma del Espíritu Santo, que nos lleva a esa fe, también nos lleva a esa vida de gozo en el Señor, incluido también en el reino del Señor, esa familia matrimonial incluida en el reino del Señor, y que también trae esos frutos matrimoniales, como la mansedumbre, la templanza, y trae todo eso, hermano, que es parte también de vivir esa vida osódicamente y socorrida por el Señor. Pero la mujer, cuando está bajo sumisión, bajo sumisión del Señor, la mujer va a estar bien teniendo abrigo, pan, sustento. Con abrigo y pan y sustento, esa familia está bien delante del Señor, que fue lo que dijo, encomendó Pablo, y Pablo confió. Lo que Pablo encomendó y confió, que una familia matrimonial estén bien con pan, abrigo y sustento. Y el día a día que el Señor le dé a diarios, y que en el día a día, en su osadía, en ese tal día, lleven esa vida prácticamente osádicamente, la lleven tranquila, que es parte también de esa necesidad básica en el hogar, cómo se debe de convivir en el matrimonio, y es parte del consentimiento matrimonial en el hogar, pero es vivirlo desde el matrimonio con una fe verdadera, conjunto a su esposa, a su pareja, viviendo el día a día, examinándose con lucha y pena mediante la fe y solidarizándose en el matrimonio con acto de amor, con buena sanaventuranza, con ese que lo lleva a ese amor exhaustivo de perdón,
Confianza que sirve de hogar y de vínculo en la familia, hermano. Sirve de hogar y de vínculo en la familia. Dios le bendiga, hermano. Dios le guarde. Hasta aquí ha sido el mensaje. Si este mensaje te ha sido de sumamente importancia, te invitamos que vaya a la parte de abajo, comente, publique. Estamos pendientes a todo tu comentario.